Omar García Harfuch jamás imaginó que un hallazgo en plena madrugada cambiaría por completo su destino y lo convertiría en el objetivo número 1 de todo un aparato de poder. Lo que comenzó como una intervención antidrogas común terminó revelando algo mucho más oscuro. Una red de corrupción con raíces tan profundas que alcanzaban hasta las más altas oficinas de gobierno. ¿Te imaginas descubrir que tu jefe directo, ese hombre que fue tu guía y tu mentor durante más de una década, es, en realidad, el cerebro detrás de una estructura criminal que opera dentro del Estado? Eso fue exactamente lo que enfrentó Harfuch cuando, tras un operativo fallido, se topó con un sobre sellado entre restos de una camioneta baleada. Lo que había dentro no eran simples documentos, eran pruebas. Fotografías de reuniones secretas, transferencias millonarias, registros bancarios con nombres de empresas fantasma. Y una lista escrita a mano que marcaba a los policías honestos como objetivos a eliminar. En ese instante, Omar comprendió que tenía que tomar una decisión que cambiaría todo. Guardar silencio y conservar la vida. O hablar y arriesgar no solo su carrera, sino a su familia y hasta su propia existencia. Y lo más grave, su propio nombre estaba en esa lista. Esta es la historia de cómo un solo hombre, rodeado de traición, amenazas y poder corrupto, decidió no rendirse. Una historia donde la verdad fue su única arma, donde cada paso podía ser una emboscada, y donde la lealtad se convirtió en la línea entre la vida y la muerte. Una batalla contra un sistema podrido, con tentáculos que llegaban a los pinos y que durante años operó bajo las sombras. Prepárate para conocer la verdad detrás de una de las traiciones más grandes dentro de las fuerzas de seguridad en México. Una historia que sacudió a todo el país y que demostró que, a veces, basta un solo hombre decidido para enfrentarse a gigantes. Nunca imaginó que al descubrir la verdad, se convertiría en el blanco principal de todo un aparato de poder. Omar García Harfuch había servido durante años con disciplina, con entrega y con una lealtad inquebrantable. Había creído en el uniforme, en la jerarquía, en el deber. Hasta que una noche maldita le reveló que la traición más peligrosa no venía del crimen organizado, sino desde adentro. Desde los mismos pasillos donde había trabajado durante casi toda su vida. Todo comenzó en la madrugada del 15 de marzo, cuando lo despertó una llamada urgente. Un operativo antidrogas se había salido de control. 3 agentes estaban muertos. Una carga valuada en más de 50 millones de dólares había desaparecido como si nunca hubiera existido. Y lo peor, todo había ocurrido en una zona bajo vigilancia. No había testigos, no había cámaras activas. Todo demasiado limpio, demasiado calculado. Apenas se enfundó el uniforme, Omar sintió algo en el ambiente, algo denso. El trayecto hasta el lugar de los hechos fue silencioso. Las calles aún dormían, ajenas al infierno que se había desatado a las afueras de la ciudad. Cuando llegó, lo primero que sintió fue ese olor inconfundible de pólvora quemada mezclado con el hierro de la sangre fresca. Las luces de las patrullas cortaban la oscuridad como bisturís de neón, iluminando cuerpos cubiertos con mantas improvisadas. Los detalles del operativo eran imprecisos. Se suponía que era una redada sencilla, con información confiable. Pero lo que Omar encontró allí no era un desastre operativo. Era una ejecución. Precisa. Limpia. 3 disparos, todos en la cabeza. Ni un solo testigo. Ni una sola cámara activada. Ni una señal de resistencia por parte de los agentes abatidos. No era una emboscada. Era un asesinato quirúrgico. Mientras coordinaba los primeros informes, se le acercó el sargento Damián Quintero, uno de los pocos hombres en los que aún confiaba. Le habló en voz baja, con un tono que Omar reconoció al instante. Urgencia mezclada con miedo. «Comandante, encontramos algo raro en el vehículo del capitán Torres», murmuró. Sin hacer demasiadas preguntas, Omar lo siguió hacia la patrulla marcada por los impactos de bala. Allí, bajo el asiento del conductor, medio oculto como si alguien hubiera querido esconderlo a toda prisa, había un sobre manila cerrado con cinta adhesiva.
Lo tomó con guantes. Sentía un peso inusual para su tamaño. Y no era el papel. Era el contenido simbólico que apenas intuía. ¿Alguien más lo vio?, preguntó en voz baja. Quintero negó, serio. Solo usted y yo, comandante. Lo encontré buscando la identificación del capitán. Una parte de Omar quiso pensar que era una coincidencia. Otra, más entrenada, sabía que nada de esto era casual. Guardó el sobre en su chaqueta, tratando de mantener el rostro neutro, aunque su mente ya trabajaba a 1000 revoluciones por minuto. El forense se acercó poco después. Sus palabras solo confirmaron lo que Omar ya temía. Los 3 agentes habían muerto al instante. Disparos certeros, sin margen de error. Esto no fue un tiroteo mal ejecutado, dijo el forense. Fue una ejecución profesional. La hora estimada de muerte coincidía exactamente con el inicio del operativo. Todo estaba perfectamente alineado. Y lo más alarmante, la droga, $50 millones en cocaína pura, había desaparecido sin dejar huella. Nadie sabía nada. Ningún testigo. Ninguna pista. Nada. Cuando subió a su vehículo para regresar a la jefatura, Omar no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba. Un auto oscuro, a varias cuadras de distancia, parecía mantener la misma ruta que él. No lo seguía directamente, pero estaba siempre allí, como una sombra constante. El estacionamiento de la jefatura estaba vacío. La ciudad comenzaba a despertar, pero para Omar, ese amanecer traía consigo un peso invisible. Subió a su oficina en silencio. Cerró la puerta con llave, algo que rara vez hacía, y bajó las persianas. La lámpara de su escritorio era la única fuente de luz. Se sentó y con las manos aún temblorosas abrió el sobre. Lo que vio dentro lo dejó sin aire. Eran fotografías, muchas, todas cuidadosamente ordenadas. La primera lo hizo retroceder instintivamente. Renato Salcedo, su jefe directo, el comandante general de la policía capitalina, estrechando la mano de Héctor el Tiburón Barrera, uno de los capos más buscados del cártel de Sinaloa. Salcedo no era solo su superior, era su mentor, quien había estado en su graduación, quien lo había promovido, quien lo había enseñado a navegar la estructura jerárquica. Durante 15 años, Omar lo había admirado, confiado en él, lo había defendido frente a críticas. ¿Y ahora estaba viendo eso? La segunda foto era peor. Salcedo recibiendo un maletín, aparentemente lleno de dinero, de otro narcotraficante conocido. La fecha en la esquina inferior lo decía todo. Hacía apenas 3 semanas. Luego venían los documentos bancarios. Transferencias que oscilaban entre $500,000 y $1 millón mensuales, todas dirigidas a cuentas offshore, registradas a nombre de empresas fantasma. Empresas ligadas a familiares directos de Salcedo. Y finalmente, una lista, escrita a mano, con fechas, lugares, nombres y montos. Información interna de la policía vendida al crimen organizado. Había datos de operativos, nombres de agentes infiltrados, ubicaciones de cámaras de vigilancia. Todo tenía un precio. Al final de esa lista, Omar encontró algo que le hizo perder el color del rostro. Su propio nombre. Y al lado, una anotación clara. Demasiado íntegro. Vigilar de cerca. Eliminar si es necesario. En ese momento, supo que ya no podía confiar en nadie. Ni en su unidad, ni en sus superiores, ni siquiera en sus colegas más cercanos. Todo el sistema estaba corrompido. El hombre al que había considerado un guía estaba dispuesto a matarlo para proteger su imperio criminal. El teléfono sonó. Era Salcedo. Su voz era seca, tensa. Omar, necesito que vengas a mi oficina. Ahora sabía que había encontrado los documentos. Era una trampa. ¿Un intento de silenciarlo antes de que pudiera hacer algo? Omar respiró hondo. Guardó las pruebas en un compartimento secreto dentro de su escritorio, uno que él mismo había instalado años atrás por seguridad. Y salió. El pasillo se sentía más largo. Cada rostro que lo saludaba parecía ocultar una doble intención. ¿Quién más sabía? ¿Quién más estaba involucrado?
Al llegar a la puerta de la oficina de Salcedo, Omar supo que ese encuentro marcaría un antes y un después. Tocó suavemente. Una voz fría respondió desde dentro: «Adelante». Estaba por enfrentarse al hombre que lo había formado, y que ahora podía matarlo. Y así comenzaba la batalla más peligrosa de su vida. La tensión en el aire era tan espesa que podía sentirse con cada paso. Después del encuentro en la oficina de Salcedo, Omar García Harfuch ya no tenía ninguna duda. El sistema entero estaba podrido hasta la raíz. Su jefe, su mentor, el hombre que durante años había sido su brújula en medio de la jungla institucional, ahora era su enemigo más peligroso. Y lo peor no era el hecho en sí, sino que Salcedo no actuaba solo. Lo protegía una red compleja, silenciosa y mortal, tejida en las sombras del poder político, judicial y mediático. Omar no durmió esa noche. Mandó a su hija con su abuela en Guadalajara, con la excusa de unas vacaciones anticipadas. También convenció a su exesposa para que visitara a su hermana en Monterrey, asegurándose de que nadie en su familia estuviera en la ciudad. La amenaza que había lanzado Salcedo no era metafórica. Había sido un aviso disfrazado de consejo. Lo entendió tarde, pero lo entendió. Y no pensaba permitir que su hija ni su madre se convirtieran en piezas sacrificables. A la mañana siguiente, encerrado en su despacho, hizo algo que muy pocos habrían tenido el coraje de hacer. Copió toda la información del sobre Manila y la encriptó en varios archivos digitales que subió a correos cifrados bajo identidades falsas. Ningún rastro, ningún vínculo. Era su póliza de vida, por si alguien intentaba hacer desaparecer las pruebas. O hacerlo desaparecer a él. Eran las 5:47 de la mañana cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Respondió con cautela, aún con la mente entre la paranoia y la adrenalina. «Comandante, soy el sargento Quintero. Necesitamos hablar. Urgente». Es sobre Salcedo. La voz de Quintero sonaba diferente, nerviosa, apresurada. No era el tono que uno espera de alguien que ha estado en operaciones de alto riesgo, pero Omar confiaba en él. Habían compartido años de servicio y varios operativos intensos. Si alguien podía ser su aliado, era él. ¿Dónde nos vemos? En el almacén viejo de la calle Industrial, número 247. Ven solo. Y desarmado. El lugar elegido despertó todas las alarmas en su cabeza. Era una zona abandonada, aislada de cualquier patrullaje, perfecta para lo que fuera. O para una conversación extremadamente confidencial. O para una emboscada. Aún así, decidió ir. Pero no seguiría todas las instrucciones. No iba a llegar desarmado. Guardó una Glock 9 mm en una funda en el tobillo y escondió otra copia de los documentos en su chaqueta. Solo por si acaso. Salió de su casa sin encender luces. Usó un coche distinto, sin placas oficiales, que había adquirido hace años para emergencias. Tomó rutas alternas, hizo varias vueltas de más para detectar si lo seguían. Nada. Todo parecía despejado. Aunque, a esa altura, Omar ya sabía que cuando todo parece en calma, el peligro está más cerca que nunca. Estacionó a una cuadra del almacén. El lugar era tan silencioso que ni siquiera se oían perros a la distancia. La puerta lateral estaba entreabierta, como si alguien le estuviera diciendo que pasara. Pero él no cruzó de inmediato. Observó. Esperó. Escuchó. Luego se deslizó hacia el interior con cautela, con los sentidos afilados. Apenas entró, una docena de puntos láser aparecieron sobre su pecho. Todo sucedió en un instante. Hombres armados surgieron desde las sombras. Uniformes tácticos sin insignias, fusiles de asalto, máscaras negras. «No hagas ningún movimiento, comandante», dijo una voz familiar a sus espaldas. Omar giró lentamente. Era Salcedo. Entraba con calma, escoltado por dos sicarios, como quien sabe que el juego ya está decidido. «Sorprendido», le dijo con una sonrisa hueca. «Deberías estarlo. El sargento Quintero ha sido mío desde hace años». Quintero apareció detrás de Salcedo. Bajó la mirada sin valor para sostener los ojos de su antiguo compañero.
Lo siento, Omar, murmuró. Tengo una familia que mantener. Tú no entiendes. La traición era como una puñalada sin filo. No sangra por fuera, pero desgarra por dentro. Así que esto era una trampa, susurró Omar. ¿Pensaste que te daría 24 horas para decidir? Vamos, te tengo más respeto que eso, replicó Salcedo, ahora con un tono casi paternal. Te conozco mejor que tú mismo. 2 hombres se acercaron a registrarlo. Encontraron el arma y los documentos. ¡Qué previsible, comandante!, bromeó Salcedo mientras hojeaba los papeles. Ahora dime, ¿dónde están las demás copias? No hay otras, contestó Omar, aun sabiendo que no le creerían. Un golpe seco en el abdomen lo dobló de inmediato. Cayó de rodillas. Le costaba respirar. El sudor le caía por la frente. Pero no pensaba darles el gusto de rogar. ¿Quién más ha visto esto?, volvió a preguntar Salcedo. Nadie, mintió. Salcedo hizo un gesto, y otro hombre colocó el cañón de un arma en su sien. La escena estaba a segundos de convertirse en una ejecución. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una serie de disparos rompió los ventanales del almacén. Cristales llovieron desde lo alto. 3 de los hombres armados cayeron al suelo sin siquiera disparar. Voces gritaron órdenes desde fuera. ¡Están rodeados! ¡Comandante Salcedo! ¡Ríndase ahora!, tronó una voz amplificada. Era el fiscal Emiliano Cuevas. Omar lo reconoció de inmediato. Salcedo perdió el control. Comenzó a dar órdenes al azar, intentando reorganizar a sus hombres. Pero era tarde. Agentes federales con equipo táctico entraban por todos los flancos, eliminando resistencia con precisión quirúrgica. Omar se arrastró hasta una pila de cajas. Aún aturdido por el golpe, vio un rifle junto a uno de los sicarios caídos. Lo tomó. Era una K-47. No tenía mucha munición, pero era mejor que nada. Desde su escondite, vio a Quintero intentando escabullirse por una salida trasera. Apretó los dientes. La traición le dolía más que el golpe que había recibido minutos antes. «¡Esto no termina aquí!», gritó Salcedo mientras disparaba hacia los federales. «Tengo contactos hasta en Los Pinos. Los voy a destruir a todos». Pero su voz ya no infundía respeto. Era desesperación pura. En medio del caos, Omar avanzó agachado, esquivando disparos hasta encontrarse con el fiscal Cuevas. «Soy Harfug. Soy quien los contactó», gritó levantando una mano, mientras con la otra aún sostenía el rifle. Cuevas lo reconoció y ordenó cesar fuego en su dirección. Cuando el humo se disipó, 4 sicarios estaban muertos. Otros 2, heridos y esposados. Salcedo no estaba. «¿Dónde está?», rugió el fiscal. Omar corrió hacia la parte trasera del almacén y encontró una puerta abierta. A lo lejos, el motor de un vehículo se alejaba a toda velocidad. Salcedo había escapado. Volvió junto a Cuevas, furioso, frustrado, pero vivo. «Lo dejamos ir», dijo casi con desprecio. «Hoy no era el día para atraparlo», respondió Cuevas. «Hoy era el día para que el país viera quién es el verdadero enemigo». Y tenía razón, porque la verdadera batalla aún no había comenzado. 4 días después del enfrentamiento en el almacén, el clima era una mezcla extraña de tensión contenida y relativa calma. Salcedo había desaparecido sin dejar rastro, lo que a simple vista podía parecer una victoria incompleta. Pero quienes sabían cómo funcionaba el poder en las sombras no se dejaban engañar. Su huida no era una derrota, era un repliegue táctico. Omar García Harfuch se encontraba en una casa de seguridad federal a las afueras de la Ciudad de México. Era una propiedad discreta, protegida con tecnología de punta, ventanas blindadas, sistemas de videovigilancia de última generación, patrullas encubiertas dando rondas aleatorias. El fiscal Emiliano Cuevas había insistido personalmente en que se quedara allí mientras el equipo de investigación reunía pruebas definitivas. Era peligroso que saliera. Lo sabían todos. Cada día, Omar se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba café negro sin azúcar y se encerraba en la pequeña oficina improvisada
para revisar cada documento, cada audio, cada imagen. El material que había reunido junto con Cuevas comenzaba a formar un mosaico claro. Salcedo era apenas un engranaje visible en una maquinaria de corrupción que se extendía por los niveles más altos del gobierno. Pero no bastaba con saberlo, había que probarlo. Y esa línea era mucho más delgada de lo que cualquiera podría imaginar. Una mañana, Cuevas entró a la sala con 2 tazas de café. Su rostro estaba tenso, pero en sus ojos había algo nuevo. Ansiedad mezclada con un atisbo de certeza. «¡Comandante!», dijo mientras extendía una de las tazas. «Creo que estamos por dar con algo más grande. Mucho más grande». Omar dejó los documentos que revisaba. Sabía leer gestos, y esa mezcla de urgencia y convicción no era común en Cuevas. «¿Qué encontraste?». El fiscal se sentó frente a él y abrió su laptop. Lo que mostró en pantalla era una imagen aérea capturada por satélite. Una mansión de grandes proporciones, con jardines extensos, una pista de aterrizaje privada y vehículos de lujo aparcados al frente. «Esta es la propiedad de descanso del secretario de Gobernación, Alejandro Mondragón», dijo Cuevas sin rodeos. Omar frunció el ceño. El nombre no le era desconocido. Mondragón era un político poderoso, con influencia directa sobre instituciones clave y uno de los hombres más cercanos al presidente. ¿Qué tiene que ver con esto? Todo, respondió el fiscal cambiando la imagen. Ahora mostraba una secuencia de fotografías tomadas en distintas fechas. Vehículos entrando, reuniones privadas, helicópteros aterrizando sin registro oficial. En una de las imágenes, tomada solo 3 meses atrás, la camioneta blindada de Salcedo podía verse claramente junto a autos registrados a líderes de cárteles del norte del país. «Mondragón no solo está enterado», continuó Cuevas, «es el verdadero cerebro. Salcedo ejecutaba las operaciones, sí, pero la coordinación general viene de la Secretaría de Gobernación. Aquí se planificaban los fallos operativos, las filtraciones, incluso las ejecuciones». Omar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello ya no era simplemente un caso de corrupción policial. Era un golpe directo al corazón del Estado. Y no solo por la jerarquía institucional, sino por el control narrativo. Mondragón controlaba medios, fiscales, magistrados y tenía la habilidad de desaparecer pruebas en cuestión de horas. No era solo un hombre con poder, era el sistema. ¿Qué tan seguro estás de esto? «Tengo un informante dentro», respondió Cuevas, bajando un poco la voz, como si temiera que las paredes pudieran oírlo. «Alguien que ha estado documentando todo desde hace meses, y aceptó salir del anonimato». La puerta de la casa de seguridad se abrió entonces, como si el momento hubiera sido cuidadosamente cronometrado. Una mujer entró con paso firme, traje oscuro, expresión decidida. 40 años aproximadamente. Cabello recogido, mirada dura. «Comandante Harfush», dijo Cuevas poniéndose de pie. «Le presento a la licenciada Valeria Ontiveros, subsecretaria de Seguridad Nacional». Omar se levantó de inmediato. No esperaba encontrarse con alguien de tan alto rango involucrado directamente. La presencia de Valeria en ese espacio clandestino significaba que la situación era aún más grave de lo que imaginaba. «¿Usted es la informante?» «Yo misma», confirmó ella mientras estrechaba su mano. «Llevo 8 meses infiltrada, documentando cómo se mueven los fondos, cómo se planifican los operativos corruptos, cómo se elimina a quienes se resisten». Sacó de su bolso una grabadora digital y la colocó sobre la mesa. «Lo que va a escuchar», dijo, «podría cambiar la historia de este país». Presionó play. La voz que emergió de la grabadora no dejaba dudas. Era Alejandro Mondragón. «Los números de este mes son mejores que los del trimestre pasado. El cártel de Sinaloa cumplió sus pagos y Salcedo ya se encargó de los 3 federales que estaban dando problemas». «¿Y los honestos?», preguntó una segunda voz. «Déjame eso a mí. Un accidente, una orden de traslado, una ejecución encubierta. Sabemos manejar esas cosas». Omar sintió cómo el piso bajo sus pies se convertía en un terreno resbaladizo.
La sangre le hervía, pero su rostro se mantenía imperturbable. ¿Cuánto material tiene?, preguntó. 20 horas de grabaciones. Conversaciones, reuniones, registros financieros, todo documentado. Y tengo acceso a la mansión de Mondragón. Hay una reunión esta semana. Estarán él, Salcedo y representantes de 3 cárteles principales. La oportunidad era única. Un golpe certero podría acabar con toda la estructura, pero también era la jugada más peligrosa. ¿Qué estás proponiendo? Valeria se acercó, bajando la voz. Que entres conmigo. Que grabemos todo. Que los expongamos en tiempo real. Si los capturamos infraganti, no habrá forma de escapar. La mansión es una fortaleza, dijo Omar. Guardias armados, cámaras, detectores de metales. Ya nos ocupamos de eso, intervino Cuevas. Tenemos a alguien dentro del equipo de seguridad. Desactivará temporalmente las cámaras del perímetro sur. Entrarás por ahí. Te posicionarás cerca del estudio principal. Tendrás audio y video desde afuera. Valeria estará dentro, con cámara oculta en su reloj. Yo estaré en el exterior coordinando todo. Durante horas revisaron cada detalle. Planos de la propiedad. Rutinas de vigilancia. Posibles rutas de escape. Códigos de seguridad. Protocolos de emergencia. Era una operación de precisión quirúrgica. Si uno solo fallaba, todos estarían muertos antes de que pudieran gritar corrupción. Y aún así, Omar aceptó. Cuando llegó la noche de la operación, todo estaba en marcha. Omar, vestido completamente de negro, cruzó silenciosamente el perímetro por el flanco desprotegido. Su cuerpo se movía como el de un fantasma. Años de entrenamiento le permitían pasar desapercibido incluso bajo la tensión más extrema. Desde el jardín, oculto tras la vegetación, enfocó con su cámara un ventanal que daba al salón principal. Allí estaban todos: Mondragón, Salcedo, 3 capos, asesores, hombres armados. Y Valeria, elegantemente vestida, jugando su papel con una destreza que impresionaba. Las conversaciones fueron registradas sin interrupción. Omar no podía creer lo que escuchaba. Distribución de territorios, asignación de cuotas, decisiones sobre qué jueces pagar y qué periodistas silenciar. Al final de la noche, Omar volvió a la casa de seguridad con más de 3 horas de grabaciones. Cuando Cuevas y Valeria revisaron el material, supieron que tenían oro puro. Las pruebas eran contundentes. No se trataba de rumores ni de suposiciones. Eran confesiones directas. Pero lo que no esperaban era el contraataque. 2 días después, los noticieros estallaron con una serie de titulares orquestados. Comandante corrupto. Orquesta falso escándalo contra el gobierno. Harfuch, el cerebro detrás de una red de filtración criminal. Las evidencias presentadas son falsificadas, confirman expertos. Los mismos medios que ayer callaban, hoy gritaban. Las mismas instituciones que toleraban, ahora apuntaban. En menos de 48 horas, Omar pasó de ser un denunciante valiente a un prófugo buscado por la justicia. Cuevas irrumpió en la sala con una pila de periódicos. ¡Lo revirtieron todo! Montaron una campaña perfecta. Hay órdenes de aprehensión en tu contra en 12 estados. Te acusan de asociación delictuosa, traición a la patria y homicidio. Omar apenas podía procesarlo. Su rostro, su nombre, sus supuestas cuentas bancarias aparecían en cada canal. Lo habían convertido en el enemigo número 1. Y como si eso no fuera suficiente, sonó su teléfono. Un número desconocido. Al contestar, una voz conocida. Te advertí, Omar. Te dije que esto iba a pasar. Era Salcedo. Ahora no hablaba con rabia. Hablaba con gozo. ¿De verdad crees que podías ganarnos con un par de grabaciones? ¿Que Mondragón no sabía que Valeria era una infiltrada? Valeria palideció. Su mundo tembló. Y todos entendieron lo mismo. Nada había terminado. Todo estaba por comenzar. En menos de una semana, todo se había volteado. Lo que parecía el inicio de una limpieza institucional terminó convertido en una cacería contra quien había osado levantar la voz. Omar García Harfuch había sido sepultado bajo una avalancha de noticias falsas,
montajes judiciales, testimonios manipulados y pruebas fabricadas con precisión quirúrgica. Los noticieros lo presentaban como un traidor a la patria. Las redes sociales, controladas en parte por ejércitos de bots, amplificaban los titulares con una sincronía perfecta. La campaña era tan meticulosa que muchos mexicanos que inicialmente apoyaban a Harfuch ahora dudaban. ¿Y si realmente todo había sido un montaje para ocultar sus propios crímenes? En la casa de seguridad, el ambiente era asfixiante. Valeria Ontiveros se debatía entre la culpa y la incertidumbre. El fiscal Cuevas, por su parte, caminaba en círculos, analizando cada posibilidad, cada ruta de acción. La traición de Quintero, la manipulación de los medios, la reacción violenta del sistema. Todo se había desplegado con tal eficiencia que parecía ensayado. Y entonces, como si faltara una última puñalada, recibieron una visita inesperada. El sargento Octavio Paredes, uno de los agentes federales asignados a la protección de Omar. «Comandante, tenemos que moverlo de inmediato», dijo entrando con la mano en su arma. Esta ubicación fue comprometida. Hay equipos tácticos en camino, pero algo en su lenguaje corporal traicionaba sus palabras. Omar lo miró con detenimiento. No había nerviosismo genuino. No había urgencia verdadera. Había algo ensayado. Su postura bloqueaba la salida. Su mano no abandonaba el arma. ¿Quién dio la alerta, Paredes?, preguntó con voz neutra, pero firme. No hay tiempo para explicaciones, señor. Tenemos un vehículo esperando. Debemos salir ahora. Omar se inclinó como si fuera a recoger su chaqueta. En ese movimiento, miró por la ventana. No había ningún vehículo oficial esperando, solo un sedán negro de vidrios polarizados. El mismo tipo de vehículo que lo había seguido semanas antes. ¿Quién está afuera, sargento?, la pregunta quedó suspendida. Paredes tardó segundos en responder. Su mirada ya no podía sostenerse. Bajó la cabeza, sacó su arma con lentitud y lo apuntó al pecho. Lo siento, comandante. Tengo una familia. Usted está acabado. La traición ya no sorprendía a Omar. Dolía, sí, pero ya no asombraba. Lo que sí lo desconcertó fue lo que ocurrió inmediatamente después. Un disparo seco rompió el silencio. Paredes cayó de rodillas, con un pequeño orificio en la parte trasera del cráneo. Su pistola se deslizó hasta el borde de la alfombra. Valeria y Cuevas se cubrieron instintivamente. Omar rodó hacia un costado. Desde la parte trasera de la casa apareció una mujer con traje táctico, cargando un rifle de francotirador con silenciador. Se movía como una profesional entrenada. «No hay tiempo para explicaciones», dijo con voz decidida. «Tienen 3 minutos para empacar lo esencial. Síganme». Era Marisol Arredondo, periodista de investigación, la misma que durante años había denunciado redes de poder corrupto en columnas ignoradas por los grandes medios. La misma que había sido amenazada más de una vez, pero nunca se había callado. Omar, Valeria y Cuevas no hicieron preguntas. Empacaron lo básico, tomaron los discos duros, las copias físicas, las tarjetas SD y siguieron a Marisola por un sendero oculto en la parte trasera de la propiedad. Cruzaron un bosque denso, sin linternas, guiados solo por la memoria de quien conocía cada árbol y cada raíz. Casi una hora después, llegaron a una cabaña de apariencia abandonada, enclavada en medio de una zona boscosa. Pero por dentro, era un centro de operaciones en toda regla. Computadoras, servidores, cámaras, drones, conexiones satelitales. Todo. «Bienvenidos a la madriguera», dijo Marisola mientras cerraba 4 cerrojos de acero. El único lugar en México donde Mondragón no puede ver ni escuchar. Allí se encontraban también otros 3 colaboradores. Teresa, experta en ciberseguridad. El profesor, un ingeniero retirado que había perdido a su hija por publicar una investigación contra un gobernador corrupto. Y Antonio, un exagente de inteligencia militar. Todos tenían algo en común. Habían perdido a alguien. Un hijo, una esposa, un hermano. Todos habían sido víctimas indirectas del sistema que ahora intentaban desmantelar.
Llevamos 5 años documentando esta red, explicó el profesor mientras revisaba las copias traídas por Omar. Sabíamos que existía, pero no teníamos cómo conectarlo todo. Hasta ahora. Durante las siguientes 72 horas, el equipo trabajó sin descanso. Organizaron la información, clasificaron las pruebas, verificaron fechas, firmas, voces. Teresa usó software de análisis espectral para autenticar los audios. El profesor cruzó datos bancarios con registros de contratos públicos. Todo coincidía. Cuevas y Valeria aportaron su conocimiento operativo y legal. Omar entregó su testimonio. Marisola contactó con periodistas independientes, algunos aún dentro de medios importantes, dispuestos a arriesgar su carrera por la verdad. No basta con tener la evidencia, dijo Omar una noche, mientras bebían café recalentado. Tenemos que hacer que el país la vea, que la escuche, que la entienda. ¿Estás pensando en televisión?, preguntó Valeria. En televisión y en internet, al mismo tiempo. Si nos apagan un canal, activamos otro. Marisola contactó con Carmen Delgado, conductora principal de Azteca Noticias, conocida por su integridad. Carmen aceptó de inmediato. Organizaría una transmisión en vivo, interrumpiendo su programa habitual. Darían la cara. Teresa diseñó una plataforma de transmisión paralela imposible de censurar. Quien quisiera, desde cualquier parte del país, podría descargar los archivos originales, sin ediciones, sin intermediarios. El día de la transmisión, la tensión era insoportable. Omar se preparó en una habitación trasera de la televisora. Llevaba un chaleco antibalas bajo la camisa. En su mochila, todas las pruebas. Frente a él, las cámaras. A su lado, Carmen. ¿Listo?, preguntó ella. Lo he estado desde que todo esto empezó, respondió Omar. La cuenta regresiva comenzó. 5, 4, 3, 2. La luz roja se encendió. Buenas noches, México, dijo Carmen con voz firme. Esta noche nos acompaña el comandante Omar García Harfuch. Lo que va a escuchar podría cambiar la historia de nuestro país. Omar habló, sin leer, sin guión. Durante una hora entera presentó las pruebas, grabaciones, fotografías, documentos bancarios, contratos, nombres, rostros, todo. A la mitad de la transmisión, Valeria apareció por videollamada desde la madriguera. Confirmó la infiltración. Reprodujo audios inéditos. Explicó cómo Mondragón planeaba asesinatos selectivos. Las redes sociales explotaron. El hashtag número yo creo. En Harfuch se volvió tendencia mundial. Ciudadanos compartían clips, descargaban archivos, grababan la pantalla. Nadie podía frenar lo que ocurría. Intentaron cortar la señal, pero la plataforma paralela se activó y la audiencia se multiplicó. A las 11:47 de la noche, el fiscal Cuevas apareció en cadena nacional desde la Procuraduría General. Con expresión solemne anunció: con base en las pruebas presentadas y en cumplimiento de la ley, esta fiscalía ha emitido órdenes de aprehensión contra el secretario Alejandro Mondragón, el excomandante Renato Salcedo y otros 12 funcionarios por delitos de corrupción, homicidio y traición a la patria. Mientras hablaba, las pantallas mostraban imágenes de operativos simultáneos. Mondragón, esposado, era sacado de su oficina. Salcedo, detenido en un aeropuerto privado. Gobernadores, jueces, empresarios. Nadie escapaba. En las calles, la gente salió con cacerolas, pancartas y banderas. Celebraban, lloraban, gritaban. Por primera vez en décadas, el país sentía que algo real estaba cambiando. A las 12:15 de la noche, el presidente apareció en cadena nacional. Su rostro, habitualmente inexpresivo, reflejaba ahora un cansancio profundo, como si por fin aceptara la magnitud de lo que había ignorado por tanto tiempo. «Ciudadanos de México», dijo, «esta noche hemos visto el valor de quienes decidieron no guardar silencio. He ordenado una reestructuración total del gabinete y nombro al comandante Omar García Harfuch como nuevo director nacional de la lucha anticorrupción».
El aplauso en el estudio fue espontáneo. Carmen Delgado no pudo evitar las lágrimas. Omar simplemente cerró los ojos y respiró profundo. Horas más tarde, en un centro de mando improvisado, Omar revisaba reportes junto a Cuevas. Las redadas seguían. El sistema caía como un castillo de naipes. Mondragón intentó negociar. Prometió números, rutas, cuentas. Pero Omar fue claro. No habrá inmunidad. La justicia no se negocia. Días después, el país era otro. Jueces corruptos destituidos, cuentas congeladas, propiedades incautadas. Escuelas, hospitales y caminos comenzaban a recibir fondos desviados durante años. Las encuestas lo confirmaban. La confianza ciudadana en las instituciones había subido como nunca. Y entonces, finalmente, pudo hacerlo. Omar se reunió con su hija, Nayeli, en una base militar protegida. La niña corrió a sus brazos. «Papá, todos dicen que eres un héroe». Él la abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «No, princesa, no soy un héroe. Solo hice lo que era correcto». Ese día supo que todo había valido la pena. Porque la verdad, aunque a veces llegue tarde, siempre encuentra su camino. Los titulares internacionales se rendían ante los hechos. México inicia la mayor purga anticorrupción de su historia. Exfuncionarios arrestados en tiempo récord. La verdad emerge desde dentro del sistema. Pero mientras el mundo observaba con asombro la caída de una red que parecía intocable, dentro del país, los ecos de la revolución silenciosa aún resonaban en rincones oscuros. El nuevo cargo de Omar García Harfuch como director nacional de la lucha anticorrupción había sido recibido con esperanza, pero también con temor. Nadie ascendía hasta esa altura sin adquirir enemigos. Y ahora no se trataba solo de políticos caídos, sino de estructuras sobrevivientes que veían en él una amenaza directa. Clanes empresariales, oficinas judiciales contaminadas, grupos criminales que durante años habían sido protegidos desde el poder. El monstruo no había muerto. Solo había perdido una cabeza. Y ahora se reagrupaba en silencio, esperando el momento adecuado para contraatacar. Desde las primeras horas de su nombramiento, Omar recibió mensajes cifrados, cartas sin remitente y advertencias veladas incluso desde el interior de instituciones aliadas. La guerra no se había ganado. Se había declarado oficialmente. En sus primeras semanas en el cargo, formó una célula de trabajo autónoma, compuesta exclusivamente por personas que habían participado en la operación original. El fiscal Emiliano Cuevas, Valeria Ontiveros, Teresa la experta en ciberseguridad, Marisola Redondo y el profesor. Ninguno tenía vínculos partidistas. Ninguno debía obediencia a los círculos tradicionales de poder. Y eso precisamente los convertía en un objetivo común. Nuestra prioridad, dijo Omar en la primera reunión formal, es proteger la integridad de los archivos y expandir la red de filtración ciudadana. La transparencia ya no puede depender de oficinas ni de jerarquías. Debe ser horizontal, pública. Marisola propuso entonces un proyecto inédito, la Plataforma 53, una red digital que permitiría a cualquier ciudadano, desde cualquier parte del país, subir pruebas de corrupción de manera anónima y segura. Videos, audios, contratos, testimonios, todo. Y no se filtraría por periodistas ni por burócratas. Sería evaluado por una comunidad técnica distribuida que verificaría cada caso. Si era auténtico, se publicaba. Si no, se archivaba. La justicia no puede seguir dependiendo de héroes, dijo ella. Necesita ser viral. Cuevas, por su parte, se dedicó a auditar cada fiscalía regional. En menos de un mes, 41 fiscales fueron destituidos por omisión, encubrimiento o participación directa en redes de extorsión. Valeria fue enviada al norte del país como enlace con cuerpos militares. Su misión era clara: limpiar desde dentro las estructuras de seguridad tomadas por grupos criminales. Su llegada no fue bien recibida. 2 comandantes presentaron su renuncia el mismo día. Otros intentaron obstaculizar su trabajo. Ella documentó todo. Y en una transmisión sorpresa,
presentó las pruebas ante medios locales. Fue la primera funcionaria en exponer corrupción militar sin que la destituyeran al día siguiente. El mensaje fue claro: ya no había espacio para silencios institucionales. Mientras tanto, Omar recorría el país en operativos silenciosos, sin cámaras, sin escoltas ostentosas. Cada semana aparecía en una ciudad distinta, reuniéndose con ciudadanos, periodistas locales, fiscales regionales. No hablaba, escuchaba, tomaba nota, preguntaba nombres, ubicaciones, fechas. Su rostro ya era conocido, y su sola presencia causaba conmoción. Pero en la quinta semana de trabajo, el enemigo dio señales de vida. Una madrugada, el vehículo blindado de la jueza Zaira López fue interceptado a la salida de su residencia. Ella había ordenado la captura de 3 exdiputados vinculados a Mondragón. Fue ejecutada junto con su escolta. Horas después, una patrulla de la Policía Federal apareció calcinada en Veracruz. Dentro estaban los cuerpos de 2 analistas que habían colaborado en la verificación de archivos bancarios falsificados por el grupo de Salcedo. El mensaje era claro: seguían operando y estaban dispuestos a matar. En una sesión privada en La Madriguera, Omar se reunió con su equipo. ¿Cuántas células siguen activas?, preguntó. Al menos 4, respondió el profesor. 2 en el norte, una en la capital y una más en la Fiscalía General. Están filtrando nuestros movimientos. Cada operativo que organizamos acaba saboteado. Entonces tenemos una fuga, intervino Teresa. Y está aquí dentro. El silencio fue denso. Miradas cruzadas. Dudas. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. ¿Podía confiar realmente en todos? Marisola fue la primera en romper la tensión. No perdamos tiempo con paranoia. Si el enemigo nos infiltra, que se quede. Vamos a usarlo. Propuso una estrategia arriesgada: crear una operación falsa, cuidadosamente armada, con señuelos, rutas ficticias y documentos fabricados. El objetivo: obligar al topo a moverse. Se creó una operación llamada Código Luciérnaga, supuestamente enfocada en la detención de un gobernador del sur. Todo era falso: las fechas, los nombres, los documentos. 5 días después, uno de los principales portales digitales publicó la filtración exclusiva del operativo. Alguien lo había entregado. Cayeron en la trampa. En una maniobra coordinada, Teresa rastreó la IP desde la que se había subido el documento. No estaba lejos. Era una terminal del edificio principal de la Fiscalía General. Cuando el fiscal Cuevas revisó el acceso físico de esa terminal, encontró el nombre: subdirector de archivos reservados. Un hombre que había jurado lealtad a la causa. Fue detenido esa misma noche. Al interrogarlo, confesó que aún recibía órdenes directas de un personaje clave que todos creían muerto: Ernesto Ibarra, el exsecretario de Hacienda, considerado desaparecido tras la caída de Mondragón. Ibarra no solo estaba vivo, estaba financiando desde el extranjero un plan para reconstruir la red corrupta con una nueva identidad. Contaba con apoyo de empresarios exiliados, exgobernadores prófugos y asesores internacionales vinculados al lavado de dinero. Omar entendió que la batalla no era solo interna. El enemigo se replegaba al extranjero. Estaban reconfigurando la estructura, adaptándose a la nueva realidad. Necesitaban un golpe quirúrgico. Y fue entonces cuando surgió una oportunidad única. Un hacker ucraniano, capturado por la Interpol en Berlín, ofreció información a cambio de protección. Decía tener acceso a las cuentas bancarias offshore donde se refugiaban los fondos de Ibarra. Cuevas viajó personalmente a Alemania. Lo que descubrió fue devastador. Una red de 37 empresas fantasma, 61 cuentas ocultas y transacciones vinculadas a nombres de políticos mexicanos aún en funciones. Omar, desde México, coordinó con Cancillería y con la Unidad de Inteligencia Financiera. Se preparó una operación internacional. Por primera vez, se abrirían procesos judiciales simultáneos en 7 países, todos vinculados a la misma red corrupta. Mientras tanto, la opinión pública ya no era la misma. La gente exigía cárcel, no solo renuncias.
la presión ciudadana crecía. Y por primera vez en décadas, el miedo cambiaba de bando. Pero el enemigo aún tenía una carta. Una grabación anónima fue enviada a medios independientes. En ella, supuestos testigos afirmaban que Omar había ordenado ejecuciones extrajudiciales en su etapa anterior como jefe de la policía capitalina. Los medios tradicionales dudaron. Algunos no se atrevieron a publicarla, pero los portales alineados al viejo poder la replicaron con fuerza. Durante días, la credibilidad de Omar volvió a ser puesta en duda. Algunos congresistas pidieron su suspensión temporal, pero esta vez él estaba preparado. Convocó a una rueda de prensa sin previo aviso. Se presentó solo, sin escolta ni curadores de imagen. Los enemigos de la justicia han filtrado un video manipulado, dijo frente a las cámaras. No voy a defenderme. Voy a mostrarles lo que ellos no esperaban que yo guardara. Sacó de su chaqueta una memoria USB y la entregó a los medios. En ella estaban las imágenes completas del operativo cuestionado. Se veía claramente que las ejecuciones denunciadas nunca ocurrieron. Los detenidos fueron entregados con vida, firmaron registros y fueron liberados por órdenes superiores meses después. No soy perfecto. He cometido errores, pero jamás he traicionado a mi país. Y no me voy a esconder. Las redes explotaron. El intento de difamación se desmoronó. La fiscalía confirmó la autenticidad de los videos presentados por Omar. Los testigos eran actores pagados por la red de Ibarra. La estrategia había fallado. Y sin embargo, todos sabían que vendrían más ataques. El sistema, aunque herido, seguía mutando. Y en medio de ese campo minado, Omar entendió algo fundamental. La verdadera batalla no se ganaba con un arresto, ni con un video, ni con una transmisión viral. Se ganaba sembrando conciencia, estructurando nuevos mecanismos, recuperando palabra por palabra la confianza de un país. Y eso apenas comenzaba. El intento de difamación había fracasado. La campaña orquestada por la red de Ibarra para desacreditar a Omar García Harfuch se desplomó bajo el peso de las pruebas verificables. Lo que muchos esperaban fuera el inicio del declive del nuevo director nacional anticorrupción, terminó siendo paradójicamente una reafirmación pública de su integridad. Pero dentro de su círculo más cercano, el ambiente no era de victoria, era de vigilia. Porque si algo les había enseñado la historia reciente, era que la corrupción no era una estructura, era una mentalidad. Un virus sistémico que mutaba, se adaptaba y sobrevivía mientras existiera un cuerpo débil donde alojarse. Y aunque muchos de los líderes visibles habían caído, la red financiera de la organización seguía viva. Solo que ahora operaba desde el extranjero, con mayor sofisticación, con más recursos y, lo más peligroso, con una desesperación creciente. Desde la captura de Mondragón y Salcedo, más de 400 millones de dólares habían sido rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero, según las proyecciones del profesor, esa cifra representaba menos del 20% del flujo real de dinero generado por sobornos, tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y contratos amañados. Nos enfrentamos a una red global, advirtió en una reunión nocturna en La Madriguera. Y si no vamos más allá de las fronteras, todo esto se vendrá abajo desde dentro. La clave estaba en las empresas pantalla, que se habían creado en paraísos fiscales. Las Islas Vírgenes Británicas, Chipre, Luxemburgo, Singapur, Panamá. En cada uno de esos lugares operaban apoderados financieros, encargados de mover el dinero con destreza quirúrgica. Y, como si fueran piezas sincronizadas, esas mismas estructuras comenzaron a financiar algo más que operaciones de evasión. Estaban invirtiendo en medios digitales extremistas, comprando opiniones, generando narrativas polarizantes y, sobre todo, impulsando candidatos políticos con un solo objetivo: desmantelar desde adentro los avances logrados. El equipo de Omar detectó que, en cuestión de semanas, 4 nuevos partidos políticos, todos con financiamiento irregular y discursos populistas radicales, comenzaron a crecer en encuestas locales. Ninguno tenía estructura orgánica real.
Ninguno ofrecía soluciones, pero todos compartían un discurso común: el rechazo absoluto al proceso de depuración institucional liderado por Harfuch. Valeria, desde su base operativa en el norte, advirtió: están comprando la democracia. No buscan solo regresar al poder, buscan pulverizar el sistema legal desde dentro. Ante ese escenario, Omar propuso una acción inédita: una cumbre regional anticorrupción, convocando a los países latinoamericanos con mayor índice de captura estatal para establecer un frente común. Cuevas lo miró con escepticismo. ¿Tú crees que los presidentes van a sentarse contigo a coordinar algo así? No con los presidentes, corrigió Omar. Con los fiscales, con los jueces, con los activistas, con los periodistas, con los ciudadanos que aún no han sido comprados. La cumbre se llamó Alianza 121, en alusión al salmo bíblico que inspiraba fuerza y vigilancia. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se llevó a cabo en Quito, Ecuador, bajo condiciones de alta seguridad. Representantes de Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Guatemala y Chile asistieron. También lo hicieron expertos de la ONU, miembros de Transparencia Internacional y jueces independientes de la Corte Interamericana. Marisol Arredondo fue la encargada del discurso inaugural. Su mensaje sacudió la sala. La corrupción no necesita fronteras, solo necesita impunidad. Y la impunidad se construye desde el silencio de los buenos. Durante 3 días se compartieron metodologías de investigación, rutas de fuga de capitales, mecanismos de presión política y estrategias de blindaje ciudadano. Se creó un canal de comunicación cifrado entre fiscalías. Se firmó un acuerdo de cooperación directa sin pasar por embajadas y se estableció un fondo común para proteger a denunciantes y testigos clave. A su regreso a México, Omar fue recibido como un estadista, no como un funcionario, no como un jefe policial, sino como un líder civil con una causa transversal. Pero eso solo elevó las amenazas. El mismo día que aterrizó, se publicó un comunicado anónimo firmado por un grupo autodenominado Red Sombra, una estructura paramilitar surgida, según su propio manifiesto, para restablecer el equilibrio patriótico frente a los traidores institucionales. Su mensaje era claro: García Harfuch ha traicionado el orden natural, ha entregado la soberanía a intereses globalistas, ha purgado a los nuestros y ahora pagará con su sangre. Las autoridades lo catalogaron como un grupo marginal, pero Omar sabía leer entre líneas y por primera vez en meses activó el protocolo de seguridad para Nayeli, su hija, quien fue trasladada a una base militar en Jalisco bajo identidad protegida. Si me pasa algo, que ella nunca cargue con esta guerra, le dijo a Valeria mientras firmaba la orden. Pero la Red Sombra no era marginal. En solo 10 días atacaron 3 instalaciones judiciales, asesinaron a un activista en Puebla y enviaron paquetes explosivos a 2 periodistas aliados de Marisola. Uno de esos paquetes estalló en su propia redacción. Por fortuna, no hubo víctimas, pero fue un mensaje letal. Sabían dónde, cuándo y con quién. El profesor fue el primero en establecer el vínculo real. No eran paramilitares espontáneos, eran restos del aparato militar corrupto desactivado por Valeria semanas atrás, ahora reagrupados con armamento y logística suficiente para actuar como una guerrilla urbana. Y lo más alarmante, tenían apoyo interno. En 2 de los ataques se utilizaron códigos de acceso oficiales. Omar no dudó. Se reunió con el presidente y exigió intervención federal directa. No podemos combatir redes internacionales con policías municipales. Esto es terrorismo político. Se creó una unidad especializada llamada Fuerza Alfa Cero, integrada por exagentes de inteligencia, elementos del ejército con trayectoria limpia y personal civil altamente entrenado en rastreo digital. Su misión: infiltrar y desarticular la Red Sombra antes de que alcanzara masa crítica. Mientras tanto, desde la Fiscalía, Cuevas articulaba una ofensiva legal sin precedentes. En solo 2 semanas, 123 denuncias formales fueron presentadas por ciudadanos a través de Plataforma 53.
De ellas, 88 derivaron en órdenes de aprehensión. Los procesos eran transmitidos en vivo. Las audiencias eran públicas. Los fiscales leían en voz alta las pruebas. Y la gente seguía cada paso. Era la justicia en tiempo real. Y aún así, el sistema se resistía. En una madrugada lluviosa, una caravana sin identificación irrumpió en el Archivo Nacional. Iban por los documentos originales que sustentaban las causas contra Ibarra y sus operadores. No sabían que Omar, previendo un ataque, había ordenado duplicar todo en discos distribuidos por el país. La operación fue un fracaso, pero dejó 4 agentes muertos y una advertencia clara: iban por todo. La cumbre internacional provocó algo más que colaboración regional. Provocó miedo. Ibarra, desde Albania, donde ahora se ocultaba con pasaportes falsos, comenzó a financiar campañas de desinformación en varios idiomas. Las redes digitales se inundaron de teorías conspirativas: que Omar era parte de la CIA, que respondía al Mossad, que era un invento mediático del foro de Davos. Marisola desmontó una a una esas narrativas. En su nuevo canal, Vigilancia MX, transmitía informes semanales mostrando quién financiaba cada noticia falsa, cada medio digital, cada influencer comprado. La batalla informativa se volvía tan importante como la jurídica. En el norte, Valeria fue emboscada en una carretera rumbo a Saltillo. Su vehículo blindado resistió el ataque, pero su chofer murió en el tiroteo. Ella salió ilesa, aunque herida. El video del atentado, captado por drones de vigilancia, se volvió viral, y fue la gota que colmó el vaso. La indignación nacional se transformó en organización. Universidades, colectivos, sindicatos, transportistas, médicos, estudiantes comenzaron a convocar a una movilización nacional bajo un lema único: no volvemos atrás. La marcha se programó para el 15 de septiembre, pero ya no era una protesta, era una defensa. No se pedía renuncia, no se exigía justicia, se protegía una idea. La idea de que, por primera vez en mucho tiempo, el país estaba siendo reconstruido desde la verdad. En los días previos a la marcha, Omar se reunió con su equipo en La Madriguera. No había discursos, solo miradas, cicatrices, estrategias. Sabían que algo grande se acercaba. No sabían aún qué tan alto iba a ser el costo, pero estaban listos. Porque en la historia de este país, las noches más oscuras siempre han precedido al amanecer. El 15 de septiembre amaneció con un silencio raro. No era el típico bullicio de los días patrios. No había tambores ni bandas escolares ensayando en las plazas. No se escuchaban las campanas de las iglesias ni los cohetes desde las colonias populares. Era un silencio contenido, como si el país estuviera sosteniendo la respiración antes de dar un salto. A las 8 de la mañana, las primeras imágenes empezaron a circular en redes sociales. Calles cerradas en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Oaxaca. No por bloqueos oficiales, sino por la gente. Familias enteras saliendo con carteles, banderas, velas. Algunos llevaban fotos de sus hijos desaparecidos. Otros sostenían pancartas con rostros de periodistas asesinados, de jueces honestos silenciados, de líderes comunitarios olvidados. No volvemos atrás. Era la consigna. No se pedía justicia, se exigía continuidad. Porque por primera vez en décadas, el país sentía que estaba dejando de caminar en círculos. En Ciudad de México, el Paseo de la Reforma colapsó a las 10:42 am Tahaneto. Decenas de miles avanzaban desde todos los puntos cardinales. No había oradores, no había gritos de guerra. Solo cantos, consignas y aplausos cada vez que alguien elevaba un cartel con una frase simple: Harfuch no está solo. Omar observaba todo desde un edificio en las inmediaciones del Zócalo. No llevaba uniforme, no llevaba arma. Solo un radio conectado con su equipo de seguridad. En la habitación, además de él, estaban Marisola, Cuevas, Valeria y Teresa. Todos en silencio. El profesor, desde la madriguera, monitoreaba en tiempo real los canales de comunicación de la red Sombra. En las últimas horas se había detectado actividad inusual. Compras masivas de tarjetas SIM,
drones no registrados sobrevolando zonas clave y el desplazamiento de camionetas sin placas en rutas periféricas. A las 11:03 de la mañana, el radio de Omar crepitó. Unidad Alfa 0. Detectamos interferencia en la frecuencia 3. Posible intento de sabotaje satelital. Segundos después, las pantallas en la madriguera mostraron una alerta. Ataque DDoS en curso sobre la plataforma 53. Origen: múltiples servidores desde Ucrania, Emiratos Árabes y Paraguay. Teresa reaccionó con velocidad. Había preparado una réplica offline de emergencia, alojada en servidores físicos distribuidos en 5 estados. Activó el protocolo Escudo México y el sistema migró automáticamente. La plataforma resistió. ¡Nos están probando!, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Pero no van a tumbarlo. A las 11:22 de la mañana, el ataque se volvió físico. En Guadalajara, una camioneta cargada con explosivos intentó cruzar una zona acordonada por ciudadanos. Fue detenida por una mujer de 70 años que bloqueó el paso con su silla de ruedas. El conductor, confundido, titubeó. En segundos, fue neutralizado por policías civiles organizados para la marcha. El video se hizo viral en minutos. Se escuchaba a la mujer gritar: ¡No tenemos miedo! A esa hora, en el edificio donde estaba Omar, el ascensor se detuvo. Las luces parpadearon. El generador de respaldo se activó automáticamente. «Estamos en protocolo rojo», dijo Valeria mientras desenfundaba su pistola. Un dron con explosivos había sido detectado en las inmediaciones. La unidad de defensa aérea lo neutralizó antes de que cruzara la zona de exclusión. La amenaza era real. Estaban dispuestos a volar el corazón del país. Omar miró a su equipo. Todos sabían lo que significaba. «Están perdiendo. Por eso atacan así», dijo en voz baja. «Es su último recurso». En ese momento, recibió una llamada cifrada. Era una voz que no escuchaba desde hace meses. García Harfuch. «¿Cuántos más vas a enterrar antes de dejar esto?». Era Ernesto Ibarra, desde algún lugar fuera de México. Su tono era calmo, seductor, el de un hombre que se sabe acorralado, pero aún con poder suficiente para intentar una última jugada. «No soy yo quien los entierra», respondió Omar. «Es la verdad la que los alcanza». «Tú no entiendes», continuó Ibarra. «Este país no se limpia con discursos, se controla con miedo. Y tú estás rompiendo el equilibrio». «Entonces vamos a romperlo todo», contestó Omar antes de colgar. A las 12:15 de la tarde, el presidente apareció en cadena nacional, interrumpiendo las transmisiones oficiales del grito de independencia. Vestía camisa blanca, sin corbata. Detrás de él no había banderas ni símbolos patrios, solo la imagen de la multitud concentrada en Reforma. «Hoy el pueblo ha hablado. Hoy la independencia no se grita. Se defiende». Acto seguido, firmó en vivo el decreto 42A, que autorizaba la creación de una Comisión Nacional Ciudadana Anticorrupción, autónoma del Ejecutivo y Legislativo, y cuya primera presidencia recaería en Omar García Harfuch. Fue un terremoto político. Por primera vez en la historia de México, se le otorgaba a un civil independiente el poder de investigar y sancionar actos de corrupción sin depender de partidos ni de órdenes superiores. Y esa misma tarde llegó la noticia que todos esperaban. Interpol había capturado a Ernesto Ibarra en Tirana, Albania. Fue detenido en una clínica privada donde intentaba cambiar su rostro con cirugía reconstructiva. Llevaba 3 pasaportes falsos, 5 millones de euros en efectivo y un teléfono satelital con más de 300 contactos encriptados. Cuando la noticia se confirmó, el país estalló. No con rabia, no con odio. Con una sensación desconocida en generaciones. Esperanza. Días después, Omar visitó el penal de máxima seguridad donde estaba recluido Mondragón. Se reunió con él en una sala sin cámaras, sin micrófonos, sin abogados. El exsecretario, demacrado y con la mirada quebrada, no dijo una palabra. Solo escuchó. Y Omar le dijo una sola frase.
No gané por ser más fuerte. Gané porque ustedes olvidaron cómo era tener dignidad. Al salir, lo esperaban decenas de reporteros. No dio declaraciones. Solo levantó el documento oficial de su nombramiento como presidente de la Comisión Nacional. Valeria fue designada como su vicecomisionada. Cuevas como enlace judicial. Teresa como coordinadora de tecnología cívica. Marisola como directora de documentación. El profesor, por decisión unánime, fue nombrado asesor honorífico. Y ese equipo, el mismo que había resistido atentados, campañas sucias, traiciones y exilios, se convirtió en la primera línea de defensa de un país que por fin empezaba a mirar al futuro sin bajar la cabeza. En una noche sin cámaras, Omar volvió a ver a su hija. Nayeli lo esperó sentada en el jardín de la base militar. Llevaba un cuaderno en la mano. Al verlo, corrió sin palabras, lo abrazó con fuerza. Le entregó el cuaderno. «Escribí un cuento», dijo con una sonrisa. En la portada, dibujado con lápices de colores, se leía: «El país que volvió a respirar». Omar lo abrió. En la primera página, una niña preguntaba: «Papá, ¿los héroes existen?». Y la respuesta, escrita con letra infantil, decía: «Sí, pero no usan capas, usan cicatrices». Él cerró el cuaderno, la abrazó aún más fuerte y supo que por fin el ciclo se había cerrado. La guerra no terminó, la lucha no se detuvo, pero por primera vez el miedo cambió de bando. Y en el corazón de una nación herida, una verdad se sembró como fuego. La corrupción no es invencible. Solo necesita que alguien se atreva a decir: «Hasta aquí».